Bueno, nos encontramos nuevamente para dar continuidad a la clase del día de la fecha y vamos a comenzar con el capítulo 8 que habla sobre el cambio de carrera o cursado simultáneo. Tanto el artículo 31 como 32 expresan lo siguiente: el o la estudiante regular de una carrera podrá solicitar el cambio a otra que se dicte en esta universidad o también la simultaneidad de cursada en otra carrera de la universidad. En ambos casos se deberá gestionar dicha solicitud en el departamento correspondiente. El artículo 32, por su lado, dice que él o la estudiante que solicite el cursado simultáneo de carreras deberá acreditar un porcentaje igual o mayor al 20% de las asignaturas aprobadas de la carrera que se encuentra en curso, ¿sí? Que se encuentra cursando al momento de la solicitud. En caso de no contar con el porcentaje establecido, la decisión quedará supeditada a la intervención de la Secretaría Académica. Para el caso de que las carreras pertenezcan al mismo departamento, no será necesaria la presentación de dicho porcentaje de asignaturas aprobadas. Por supuesto que a veces puede pasar, ¿no? Bueno, desde una decisión vocacional, uno siente que necesita cambiar de carrera y realmente es un proceso que a veces sucede. Con respecto a la cursada de forma simultánea, bueno, realmente uno debe evaluar si realmente está en condiciones de poder hacerlo, ¿no? Porque no solamente es un tiempo de cursada, sino también un tiempo de poder realizar todas aquellas actividades que están por fuera del horario de cursada y que forman parte muy importante para mantener la regularidad y para poder ir avanzando en la carrera, ¿verdad? Vamos a continuar con el siguiente capítulo, que es el 9. Y este capítulo habla sobre el régimen de regularidad y aprobación de las asignaturas, es decir, cursar y aprobar materias. El artículo 33 expresa que la regularidad de una asignatura estará sujeta al cumplimiento de las obligaciones académicas y la aprobación de las instancias de evaluación. En caso de no aprobar la evaluación final, según lo establecido en el artículo 45 del presente reglamento, él o la estudiante recursará la asignatura. Ya en breve veremos el artículo 45, ¿sí? Bien. Las materias tienen, o los equipos docentes tienen una organización con respecto a la dinámica y el funcionamiento de la cursada y tienen distintas instancias de evaluación que no necesariamente se replican o son iguales a otras asignaturas. Por eso siempre, siempre es importante que en cuestiones que tengan que ver con cursadas de materias, las dudas, las inquietudes, los reclamos quizás, ¿por qué no? Tienen que realizarse siempre en primera instancia y en primera medida al equipo docente, ¿sí? El artículo 34 dice que las asignaturas serán aprobadas de acuerdo a los siguientes regímenes. Generalmente, cuando uno cursa una materia, las instancias de evaluación son como mínimo dos, pueden ser más. Generalmente son instancias escritas y estas instancias pueden ser a través de exámenes individuales, presenciales y escritos, a veces trabajos en grupo, también puede darse instancias de exámenes orales, es decir, sí debe haber instancias de evaluaciones y ahora vamos a ver cómo es este régimen, pero sí, digamos, esta modalidad de evaluación puede adquirir alguna dentro de la normativa, alguna variante o alguna modalidad que no se da en todas las materias de la misma forma. Ahora bien, la manera de poder aprobar una materia es a través de examen final obligatorio o por promoción. Es decir, cuando ustedes finalizan el cuatrimestre, habiendo aprobado los exámenes parciales, los trabajos prácticos, las exposiciones orales, bueno, las instancias que el equipo docente haya realizado y la materia, digamos, finaliza en el cuatrimestre, lo que se encuentra aprobado en ese momento es la regularidad, es decir, la cursada de la materia, ¿sí? Pero aprobar la materia se puede dar a través de dos maneras: con examen final obligatorio o con promoción. Y a su vez, cada equipo de cátedra, y espero ser clara con esto, decide si la materia se aprueba
con ambas posibilidades, ¿sí? Tanto con el régimen de examen final obligatorio como en el que vamos a ver después, que es por promoción, o una de ellas, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar que en una materia de práctica profesional 3, por ejemplo, que es una materia que yo doy, en esa materia se decidió desde el equipo que la materia se aprueba sí o sí con examen final obligatorio. Y en otra de las materias que habitualmente yo formo parte, que es psicología general, están las dos instancias, ¿sí? Esto también lo puede decidir un equipo docente. Hay lo que se llama autonomía de cátedra sobre las cuestiones que hacen referencia a la modalidad y aprobación, a modalidad de evaluación y aprobación de la materia. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones que se deben cumplir para aprobar la materia? ¿Sí? El examen final de la materia, porque cuando uno llega al examen final lo que tiene aprobado es la cursada, mantiene la regularidad en esa materia. Es la siguiente: asistencia a un mínimo del 75% de las clases y o actividades previstas, la aprobación de al menos 2 exámenes parciales en las asignaturas anuales y un parcial en las asignaturas cuatrimestrales, y la aprobación del examen final con una calificación como mínimo de 4 en todos los casos. En nuestros planes de estudios y en las carreras que dicta el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, las materias son cuatrimestrales, así que habitualmente hay una instancia que es escrita, a veces también se dan instancias que tienen que ver con trabajos prácticos, con actividades grupales, con trabajos prácticos individuales o trabajos grupales, ¿sí? Pero es importante que tengan en cuenta un porcentaje de asistencia, y el porcentaje de asistencia es un porcentaje que antes de quedarse libre el estudiante debe, ¿sí? Poder conversar con el equipo de cátedra, y una vez que el estudiante, digamos, queda libre porque implementó más inasistencias de la que correspondía, se puede solicitar la incorporación a través de un trámite que es sencillo, que es presentar debidas certificados médicos, y se produce una incorporación nuevamente porque, bueno, se pierde la regularidad y puede, digamos, continuar cursando, pero esto debe gestionarse, ¿sí? El estudiante que no asista a un examen parcial, acá ya estamos hablando del día de la evaluación, y puede acreditar mediante un certificado el carácter involuntario de la asistencia, generalmente estas situaciones tienen que ver con situaciones de salud, podrá rendir en la instancia de recuperatorio, ¿sí? Dicho examen carece de calificación de recuperatorio, es decir, la calificación obtenida en esa instancia reemplaza al ausente. Si bien recupera esa evaluación, esa instancia de evaluación en un periodo o en una fecha de recuperatorio, ante una causa que está debidamente justificada, eh, rinde ese examen en esa fecha, pero no en esa condición de recuperatorio. El resto queda desaprobado, sí. Mantener la condición de regular, según lo establece el artículo 3, inciso B del presente reglamento. 4, los espacios de práctica profesional. Hay materias donde aquello que se aprende desde la teoría se articula con espacios de práctica. Se van a realizar prácticas profesionalizantes a otras instituciones, ¿sí? Y son diversas actividades que no nos vamos a explayar porque realmente no requiere en este momento ese nivel de especificidad, pero sí hay materias que son solamente teóricas y hay materias que son teóricas y prácticas. Los espacios de la práctica preprofesional, práctica supervisada o equivalentes podrán aprobarse bajo este régimen, siendo la condición de asistencia la establecida por los departamentos para cada una de las carreras. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de que haya prácticas que se realicen en instituciones, también es una instancia de evaluación. Entonces, digamos, está encuadrada dentro de estas mismas condiciones, ¿sí? Ahora bien, la otra posibilidad de aprobar la materia, que repito, en algunas materias se toma como opción y en otras no, está el régimen de promoción sin examen final. ¿Y cuáles son las condiciones? Asistencia mínima del 75%, y acá vuelvo a retomar el tema de la asistencia,
Después, por supuesto, cuando inician el cuatrimestre, cada equipo de cátedra destina un tiempo para hablar de estas cuestiones, pero bueno, esto siempre se expresa en un número, ¿sí? De todo el cuatrimestre, el 75% en líneas generales, estamos hablando de que el estudiante puede faltar de manera injustificada 3 veces. A la cuarta, automáticamente sale del SIU, se le da de baja porque queda libre, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, estar atento a estas cuestiones, forma parte del ejercicio de ser estudiante, e ir verificando cómo van estas cuestiones del orden de la asistencia frente a situaciones donde realmente surgen situaciones de salud, tener el certificado correspondiente que se entrega al equipo docente, ¿sí? Tratar de anticiparse para que las cosas no sucedan, porque después esto quizás se puede complicar, ¿no? Se puede resolver, pero es más complejo. La aprobación, perdón, de un mínimo de 2 instancias de evaluación parcial con una calificación mínima de 7, no promedio 7, mínima de 7 puntos en cada una de las instancias y la aprobación de práctico cuando los hubiere, ¿no? Esto que yo les decía, a veces hay otras modalidades de evaluación que lo decide el equipo de cátedra o el equipo docente. La calificación final se obtendrá del promedio de estas. Mínimamente nota 7 en cada una de las instancias de evaluación. Para acreditar la promoción, en caso de que corresponda, se deberá tener aprobadas las asignaturas correlativas anteriores según lo establecido en el artículo 41 del presente reglamento, ¿sí? Hay materias que son correlativas. ¿Qué quiere decir que una materia es correlativa? Que para que yo la pueda cursar, se requiere como condición sine qua non que la anterior esté aprobada, ¿sí? Si esa materia no está aprobada porque debo el examen final, con la materia que le es correlativa y que estoy cursando en este momento, por más que tenga la posibilidad de promocionarla, esa posibilidad la pierdo. ¿Por qué? Porque debo aprobar la anterior, porque tengo aprobada la cursada, o sea, tengo aprobada la regularidad, por decirlo de alguna manera, pero no tengo aprobada la materia, ¿sí? No tengo acreditada la materia. Quien apruebe las evaluaciones parciales pero no obtengan la calificación mínima requerida pasarán automáticamente al examen final. No es que tienen que recursar la materia. En aquellas materias donde la materia se puede aprobar por promoción, que es sin examen final, o con examen final, si yo estoy en condiciones, pero por las calificaciones que tengo no llego, no es que recurso a la materia, sino que tengo que presentarme a la instancia de examen final. ¿Sí? Bien, el estudiante que no exista a un examen parcial y pueda acreditar mediante certificado el carácter involuntario de la insistencia, podrá rendir la instancia de recuperatorio. La calificación obtenida en esta instancia reemplazará el ausente y dicho examen carece de recuperatorio, ¿sí? Puede sostener la posibilidad de promocionarla, pero ese examen no se puede recuperar, ¿sí? Mantener la condición de regular según lo establece el artículo 3, inciso B del régimen, perdón, del presente reglamento, perdón. Los espacios de práctica preprofesional, práctica supervisada o equivalentes podrán aprobarse bajo este régimen, siendo la condición de asistencia la establecida por los departamentos para cada una de sus carreras, ¿sí? Hay carreras en las cuales en la práctica no se puede tener inasistencia, ¿sí? Pero bueno, estas cuestiones yo no me quiero detener mucho porque son muy específicas y probablemente si yo me detengo a explicarlo con más detalle, no ayude, se complique el incorporar la información, ¿sí? Sí tienen que saber que hay diferentes formas de poder aprobar una materia. Y por eso es importante también que ustedes tengan este reglamento a mano, porque probablemente muchas cosas no recuerden, pero sí tienen que saber a dónde se busca la información y tenerla a mano. Y después hay una tercera forma para poder aprobar las materias, que es el régimen libre. Se requiere ser estudiante regular de esta universidad y tener aprobadas las asignaturas correlativas cuando corresponda. La estudiante deberá rendir y aprobar una evaluación de carácter escrito. A continuación, deberá aprobar una evaluación de carácter oral. Las estudiantes no podrán aprobar mediante exámenes libres más del 25% de las asignaturas incluidas en el plan de estudio.
Los espacios de prepráctica profesional, práctica supervisada o equivalentes no podrán aprobarse bajo este régimen. Es decir, aprobar de manera libre implica rendir un examen sin haber cursado la materia. La verdad es que suele ser un examen de muchísima complejidad, pero bueno, es una opción, ¿sí? O sea, es la posibilidad de acceder al programa de la materia, que ustedes puedan buscar la bibliografía y se pueda rendir de forma libre, ¿sí? No es recomendable, ni mucho menos para un estudiante ingresante, ¿no? Pero bueno, es una posibilidad. ¿Mm? Artículo 35. La modalidad de evaluación deberá ser explicitada en el programa de cada asignatura. A su vez, se deberán proponer instancias de recuperación de las evaluaciones parciales, teniendo en consideración las fechas establecidas en el calendario académico vigente. Es decir, si ustedes observan el programa de vida universitaria, van a ver que hay un punto, una parte de ese programa que explica cómo se va a evaluar la materia y qué posibilidades hay de recuperar y de qué modo se calificarán las instancias de evaluación, ¿sí? El estudiante que se presente, él o la estudiante que se presente un examen final, solo podrá presentarse en un llamado por turno. Si ustedes observan el calendario académico, van a ver que hay 2 llamados, ¿sí? Para presentarse a rendir ese examen final pendiente en el caso de que esté pendiente, ¿sí? Ustedes pueden inscribirse para cada materia en una opción, no es que pueden inscribirse en el primer llamado y bueno, y si no se presentan o les va mal, se pueden inscribir al segundo siguiente, no. Eh, para el caso que el estudiante no apruebe dicho examen, podrá presentarse en los siguientes turnos, ¿sí? No en los llamados. Cuando hablamos de turnos, hablamos que hay turnos en diciembre, en febrero y después en el mes de julio, ¿sí? Teniendo en consideración el límite establecido en el artículo 45 que no llegamos. Artículo 37, en el caso de modificarse el programa de la asignatura, él o la estudiante que hubiere aprobado el cursado de la materia previamente, la cursada, o sea que tiene pendiente el examen final, podrá rendir el examen final con el programa anterior, es decir, con el programa con el que cursó la materia, ¿sí? Con el programa anterior mientras dure la vigencia del plan de estudio. Quien rinda en modalidad libre deberá hacerlo con el programa vigente a la fecha de rendir el examen. Es decir, que aquel alumno que fue regular, si rinde el final más adelante, lo rinde con el programa de la materia, con la modalidad y con el formato con el que cursó. Si la modalidad de examen es libre, tiene que ser con el programa actual. A veces no se modifican los programas o se modifican en parte y a veces se modifican en su totalidad, ¿sí? Pero por eso está el artículo. Artículo 38, en el caso de las prácticas profesionales, prácticas supervisadas, prácticas profesionalizantes, los departamentos deberán establecer los requisitos de acreditación de las mismas. En ningún caso es posible rendir examen libre ni equivalencias. Las prácticas están exceptuadas. ¿Cómo se califica? Con nota, salvo cuando se resuelve de otra manera, como es el caso, por ejemplo, de las materias del PIEU. Tenemos un determinado numeración que corresponde a un modo o a una manera de valorar cualitativamente esa calificación. El 10 implica un sobresaliente, el 9 un distinguido y así sucesivamente, ¿sí? Y acá aparece a excepción del programa de los estudios universitarios, que la calificación es aprobado o desaprobado, como ya lo habíamos dicho. Las prácticas preprofesionales, profesionales o equivalentes podrán tener otras escalas de calificación que las establece el departamento, pero no nos vamos a detener. Capítulo 10, importantísimo, ¿sí? Ustedes no solamente deben tener como parte de la normativa el reglamento académico, además del código de convivencia, el protocolo, deben tener el plan de estudios, los programas de cada una de las asignaturas, deben tener el régimen de correlatividades. ¿Qué es esto que yo le explicaba hace unos instantes? Para realizar la inscripción a las asignaturas que se presenten, o que presenten, mejor dicho, correlatividades, él o la estudiante deberá tener cursadas las asignaturas que preceden. Es decir, hay materias que, digamos, requieren de asignaturas
anteriores que son correlativas y que requieren justamente de tenerlas aprobadas. La pueden cursar a la materia, pero no la pueden aprobar. Es decir, si yo tengo una materia que es práctica profesional 1, ¿no? Yo la materia la curso, pero tengo pendiente, tengo aprobada la cursada, pero debo el examen final. ¿Sí? Y en el siguiente cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, curso la materia práctica profesional 2. ¿Sí? ¿La puedo cursar? Sí. ¿La puedo promocionar? No. ¿Puedo rendir primero el examen de práctica 2 antes que el 1? No. Porque tengo que primero aprobar la práctica 1, que es en este ejemplo que estoy dando la correlativa. El estudiante podrá acceder al régimen de promoción sin examen final de las asignaturas que se encuentre cursando si durante la cursada aprueba la materia. Exacto. Si yo al momento de terminar el cuatrimestre aprobé la materia, puedo tener la posibilidad de promocionarla en el caso que la materia tenga esta posibilidad de promoción. ¿Sí? Bien. En caso de no aprobarlas, pasa al régimen directo de examen final. Es decir, que no promocione no significa que recurse la materia. Que no promocione significa que tengo que presentarme a rendir el examen final. Capítulo 11 de la validez del cursado. El tiempo de validez del cursado de una asignatura o su equivalente será de 2 años. Es decir, yo tengo tiempo para aprobar una materia y puedo tener pendiente el rendir el examen final en un plazo de 2 años. En todos los casos, el estudiante regular podrá solicitar, previo al vencimiento de dicho plazo, a la directora del departamento la otorgación de una prórroga del máximo de 1 año. Dicho plazo no será aplicable a las prácticas profesionalizantes. Es decir, yo acursé la aprobada y por determinadas cuestiones no rindo el final inmediatamente, ¿sí? Se sugiere que no, que uno no lo real, no tome esa decisión, pero a veces hay determinadas cuestiones que exceden a uno. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para poder presentarme a rendir el examen final y que no se venza la cursada? Disculpen por ahí, a veces utilizo algún término más informal, pero como para que se pueda comprender, espero estar siendo clara. Bien, 2 años. Si yo veo que se me está por vencer, antes de que se me venza, puedo solicitar una prórroga. Pero esa solicitud no es automática, sino que la evalúa la directora del departamento. Tiene que ser una causa contundente, ¿sí? La validez del cursado de una asignatura se interrumpirá en el momento en el que él o la estudiante regular desaprueba por tercera vez el examen final debiendo, en este caso, perdón, recursar la misma. Si yo aprobé, me presenté 3 veces a rendir el examen final y desaprobé, bueno, ahí sí está desaprobada la materia y, digamos, no se puede seguir validando la regularidad y se requiere de volver a cursarla. El 12 de exámenes finales regulares y libres, podrán presentarse al examen final el o la estudiante que regularizó la cursada de la asignatura, según lo establecido en el capítulo 9 del presente reglamento. Para el caso, el estudiante que no regularice la asignatura deberá recursar la misma o rendir el examen en calidad libre. No vamos a hacer hincapié en esto porque lo estuvimos aclarando. Los contenidos que se evalúan en el examen final regular serán aquellos que figuran en el programa de la materia al momento de finalizar la misma. Es decir, se evalúa en el examen final todos los contenidos de la materia, no algunos, todas las unidades. ¿Sí? En el caso del examen libre, los contenidos serán los establecidos en el programa vigente a la fecha de rendir el examen, es decir, el programa actualizado. La calificación final de la asignatura será la obtenida en el examen final, regular o libre, y podrá ser una nota igual o mayor a 4. De obtener una nota menor, el estudiante recursará la materia o deberá volver a presentarse a rendir el examen. Los estudiantes podrán inscribirse en los exámenes en el periodo de inscripción definido por el calendario académico. Ustedes observarán que aparece todo el tiempo nuestra actividad como estudiante en relación a plazos y periodos del calendario académico. La inscripción se realizará a través del sistema del CIU Guaraní. Serán examinados únicamente los y las estudiantes que figuran en el acta confeccionada a tal fin. Si no se inscribieron, no van a aparecer en el acta de ese día de examen y por ende no van a poder rendirlo. De las mesas examinadoras, acá aparecen cuestiones que tienen que ver con cómo están conformadas las mesas examinadoras.
¿sí? Se realizan en las instalaciones de la universidad. Las mesas examinadoras deben considerar los llamados previstos en el calendario académico. Eh, por supuesto, tiene que haber, está conformado por un tribunal, ¿sí? El examen que rinden los estudiantes con su nota va en un acta y esto se archiva, y de esa manera quedan conformadas las comisiones evaluadoras o el equipo evaluador, ¿sí? ¿Quiénes forman, ¿sí? Esta mesa evaluadora? Bueno, preferentemente la profesora y el profesor responsable de la asignatura y dos profesores de la asignatura o del área del conocimiento, ¿sí? En todos los casos, las autoridades académicas por derecho propio pueden integrar cualquier mesa examinadora. Es decir, que la mesa está conformada por docentes que forman parte de la materia y por otros de materias de la misma área, ¿sí? Y a veces sucede que una misma mesa evaluadora o misma comisión evaluadora evalúa dos o tres asignaturas, ¿sí? De los tres profesores que componen la mesa examinadora se deberá asignar un presidente y será el profesor que posea mayor jerarquía de la asignatura y del área que evalúa. Es decir, bueno, quizás acá hay cuestiones como muy técnicas que no podían no figurar, pero sí que, digamos, este equipo evaluador, esta comisión evaluadora, está conformada y está también, esto forma parte está reglamentado, ¿sí? Eh, Algunas cuestiones, bueno, cuestiones que tienen que ver, bueno, bueno, en el caso del artículo 56, que la mesa examinadora esté integrada por alguna persona con quien el examinado mantenga vínculos familiares o laborales, bueno, no deberá constar en las actas, bueno, estas cuestiones que no pueden pasar, digamos. Las estudiantes podrán usar la participación de uno o más miembros de la mesa examinadora por razones fundadas, deberá hacerlo por escrito, y esto acá refiere a que quizás algún estudiante tenga alguna objeción con respecto a algún integrante en la mesa examinadora. Esto es algo que el estudiante lo puede pedir, pero realmente tiene que haber eh, causas muy fundamentadas, y lo ideal es que no se llegue con este tipo de malestar y tensión a una mesa, ¿no? Hay como otros momentos a lo largo del cuatrimestre cuando frente a una determinada incomodidad o situación en relación al aprendizaje, al cursado de la materia, se deben conversar con el equipo de cátedra. Transcurridos los 30 minutos de la hora fijada para la reunión de la mesa, sin que ésta se haya podido constituir por motivos de fuerza mayor, la directora del departamento debe establecer nueva fecha teniendo presente el calendario académico, cuestiones de emergencia que pueden ocurrir, en líneas generales no ocurren. Eh, Transcurridos sí los 30 minutos y no se presenta ningún estudiante, se da por cerrada la mesa, o sea, no está eternamente la mesa abierta de examen. Y después, por supuesto, se entrega las actas con las notas al personal de Bedelía para que pueda elevarlas al sistema, ¿sí? Y el estudiante deberá presentar el documento de identidad para rendir el final. Y después tenemos el capítulo 14, que es sobre la notificación de los resultados de la nota, independientemente de la cuestión que enuncia el artículo 62 y 63. Los resultados podrán darse a conocer públicamente y de manera verbal en el acta, y de hecho siempre lo que se hace habitualmente es, se llama al estudiante y se le hace una devolución y se le explica el porqué de la nota. Y también, por supuesto, esta nota va en un acta y se guarda el acta en tanto tiene carácter de documento. Y después los estudiantes tienen derecho a solicitar revisión y aclaración de la calificación, tanto en las instancias de evaluación parcial como en las instancias finales, y la vista de hoja del examen dentro de los 3 días hábiles posteriores a la puesta en conocimiento de la calificación. Se deberá hacer efectiva solicitud dentro de los 7 días hábiles, es decir, que siempre se puede pedir un espacio de intercambio con respecto a la nota. Y de esta manera damos por finalizada la clase. Espero que ayude a comprender el texto, y seguramente vamos a retomar el tema en la clase práctica. Buenas tardes a todos y a todas.